continuar en esta mañana con el tema que iniciamos hace 8 días, agradeciendo ya a la hermana Ninfa que nos hizo la lectura y nos introdujo en la oración. Sin embargo, a mí me gustaría, si no le molesta, un minutico y usted se coloca de pie y hacemos una oración para iniciar juntos, pidiendo dirección divina y que la palabra del Señor nos edifique a todos nosotros. Amén. Padre, nos presentamos delante de ti juntos nuevamente para pedirte, Dios mío, en especial esta mañana, que tu palabra sea sobre cada uno de nosotros, edificándonos, fortaleciéndonos, abriendo nuestro discernimiento y nuestros ojos espirituales para poder entender lo que tú quieres enseñarnos, amado Salvador. Reprendemos en Cristo Jesús toda obra antagónica de las tinieblas que se quiera interponer, que quiera impedir que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los que aquí estamos, que quiera impedir que tú nos edifiques, que quiera impedir que nosotros entendamos la profundidad del mundo espiritual. Nos ponemos en tus manos creyendo que con tu Espíritu Santo has de enseñarnos hoy lo que necesitamos y que has de usar a este tu siervo inútil para hablar a cada uno de los que aquí estamos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Puede tomar asiento. Entonces iniciamos hace 8 días un tema que lo titulamos La batalla de la iglesia. A mí me gustaría que hiciéramos un repaso, breve repaso. Leímos en Efesios, vamos a hacer un repaso corto de lo que vimos hace 8 días. Ya sabemos que leímos en Efesios y tenemos tres temas a tratar, o 3 puntos a tratar durante esta temática. ¿Cuáles son? Alguien que me pueda recordar cuáles son los 3 puntos que vamos a tratar en esta temática. ¿Sí, mi hermano? ¿Por qué se escribió la carta de Éfeso? Muy bien, que fue lo que hablamos hace 8 días. ¿Contra quién luchamos? Que es el tema que vamos a tratar hoy. Y con qué armas contamos, que viene dentro de 8 días. Muchas gracias. Muy bien. Ahora también mencionamos que la iglesia de Éfeso, o los creyentes de Éfeso a nivel particular, tenían unas características, 3 características principalmente, que se pueden notar a partir de la iglesia, de lo que relata el libro de los Hechos sobre la iglesia en Éfeso. ¿Cuáles son esas 3 características de la iglesia en Éfeso? Ilse, si nadie más me levanta la mano, te doy la palabra. Conocían a Dios en teoría. Conocían a Dios solo en teoría. Muy bien. ¿Alguien más? Segunda. ¿Sí, mi hermano? ¿Cómo? Desconocían el poder del Espíritu Santo. ¿Y tercero? Pero conocían el poder de las tinieblas. Muy bien. Y la carta a Éfeso también tenía 3 problemas que la iglesia estaba viviendo en el momento, que se pueden encontrar entre los capítulos 2, 4 y 5 de esa misma carta. ¿Cuáles eran esos 3 problemas fundamentales por los que Pablo les escribió? Mi hermana, 1, 2. ¿Cómo? Promovían la competencia ministerial, ¿ok? Que ahí es donde sale el famoso versículo: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Precisamente por eso. Al lado de usted me levantaron la mano. ¿Cómo? Esa es una de las características que tenían los creyentes de la iglesia, pero estamos en los problemas, ¿cierto? Querían apropiarse de la salvación. Como habían judíos y habían gentiles, los judíos creían que solamente la salvación era para ellos y no aceptaban la iglesia de los gentiles, que era gran parte de los creyentes que había en Éfeso en la época. Por aquí una hermana me levantó la mano. Desarrollaron tolerancia al pecado, ¿sí? Como estaban en medio de una cultura bastante fuerte por todo el tema de la filosofía y la idolatría y el conocimiento humano y la ciencia, la iglesia de Éfeso había desarrollado una tolerancia al pecado. Estaban en medio de lo malo y aprendieron a convivir con eso, y eso empezó a meterse en la iglesia.
Muy bien, y por último, Pablo escribe con dos propósitos fundamentales que también lo vimos en la misma carta a Éfeso. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Uno de ellos era, hermano, revelar a la iglesia el poder que Dios le había entregado. Muy bien. Y la segunda, exacto, advertir a la iglesia de la batalla que iba a librar, y precisamente contra esos enemigos de esos enemigos vamos a hablar hoy. Muy juiciosos, mis amados hermanos, los felicito, tomaron apunte. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de el segundo punto de la temática, que es contra quién estamos luchando. Ya vimos hace 8 días por qué la carta de Éfeso, que es el repaso que acabamos de hacer. Ahora vamos a hablar de contra quién luchamos, y para eso nos vamos a ir a ese mismo libro de Efesios, y vamos a leer el versículo 12. Si alguien lo tiene ahí abierto y lo puede leer, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar desglosando un poco lo que dice el verso 12. El verso 12 inicia diciendo contra quién no tenemos lucha. Aquí el apóstol hace hincapié en que la batalla de la iglesia es una batalla espiritual. ¿Y por qué hay la necesidad entonces de recalcar que la batalla no es contra carne ni sangre? Porque acuérdese de los problemas que estaba viviendo la iglesia. Esos problemas que estaban viviendo la iglesia, para ellos en el momento era un reflejo de lo que sucedía como hermanos. Lo que pasa es que tengo un problema con el hermano porque el hermano es judío y yo soy gentil. Para ellos ese era un problema visible. Es que el hermano es judío y no me entiende, es que el hermano es gentil y no me entiende. También el problema que ellos veían, o de los problemas que vivían, ellos decían, no, pues es que esto es cultural, esto es del entorno. Entonces ellos no habían visto lo que venía más atrás, más allá de lo que los ojos veían. Entonces por eso el apóstol tiene que resaltar que la lucha no es contra carne ni contra sangre, y empieza a definir los entes espirituales que más adelante vamos a empezar a ver. Y aquí es importante, amado hermano, discernir que hay dos conceptos totalmente diferentes por los que nosotros debemos referirnos al mundo espiritual, y a veces nosotros confundimos eso. Una cosa es la influencia espiritual o la influencia demoníaca, y otra cosa es la posesión. No todo el mundo está poseído por un demonio. La posesión es cuando un ente espiritual entra, toma morada en el cuerpo físico de algo, y eso tiene unas manifestaciones especiales, y eso tiene una connotación espiritual mucho más allá, pero no todo el mundo está endemoniado. Que eso es un tema que durante años en la iglesia se ha convertido como en un conflicto, porque mucha gente anda viendo demonios en todas partes, y eso se convirtió en una cacería de brujas. Dentro de 8 días vamos a ver que de las armas que Dios le entregó a la iglesia, solamente una es de ataque, las demás son de defensa. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque hay muchas congregaciones donde se ha formado una persecución demoníaca, donde la gente anda viendo espíritus donde no los hay, donde anda viendo gente endemoniada donde no los hay. Si usted se da cuenta, Jesús encontró situaciones de gente endemoniada y de gente influenciada, y en los dos casos actuó de manera diferente. Cuando Jesús se encontraba con gente endemoniada, Jesús simplemente decía, ¿cómo les decía? ¿Cómo le decía Jesús a los espíritus cuando se los encontraba? Fuera, vete fuera. Ya, sal de él, vete fuera. Jesús no se ponía a hacer una entrevista a los demonios. Sí, que es el espectáculo que hoy se ve en muchos lugares, donde hay todo un show mediático alrededor de un exorcismo. Cuando una persona está poseída, tiene unas manifestaciones, sí, hay unas manifestaciones. Quienes han estado
quienes han participado en una oración por una persona poseída, saben que una persona poseída cambia el tono de la voz, su fuerza se multiplica en extremo. Pueden haber 4 o 5 personas agarrándole y tiene una fuerza sobrenatural. Los ojos y su aspecto físico se transforma de una manera leve, pero es notable. Entonces hay unas manifestaciones cuando una persona está poseída, dentro de ella hay un espíritu. Eso no es de todo el mundo, no todo el mundo está endemoniado. Entonces hoy día la gente anda viendo demonios en todas partes y cuando los ve empieza a entrevistar. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuál es tu número celular? ¿Tienes WhatsApp? ¿Cuál es tu perfil de Facebook? ¿Cómo te encuentro en Instagram? El demonio no es para entrevistar. Cuando nosotros encontramos casos donde Jesús se encuentra con gente endemoniada, Jesús simplemente se remitía a liberar al espíritu, a liberar al cautivo. Vete fuera. Digamos, la conversación más larga que Jesús tuvo con un endemoniado fue cuando se encontró con la legión en el cuerpo del Gadareno. Y estos le dijeron: déjanos irnos hacia el hato de cerdos. Y Jesús se los permitió y se fueron, y los cerdos se fueron por un despeñadero. Pero esas son situaciones particulares. Uno no puede estar viendo gente endemoniada en todas partes, ni yo puedo creer que todo el que está en el mundo está endemoniado. Esa es la posesión demoníaca. Por otro lado está la influencia demoníaca. Todo el mundo está bajo influencia demoníaca, el mundo. Juan dice que todo el mundo está bajo el maligno. La influencia demoníaca, ¿qué es influir? De ahí podemos deducir lo que es la influencia demoníaca. ¿Qué es influir? Lograr que otra persona haga lo que yo hago. Muy bien. Es de alguna manera impactar en el comportamiento de otro o en la manera de pensar de otro. Eso es lo que es la influencia. Hoy día la batalla en el mundo espiritual está ligada principalmente por tener ese control. Dios tiene un plan para el hombre y se lo ha presentado, pero Satanás, el propósito de Satanás es hacer que la gente se aleje de ese propósito y lo influencia para que su comportamiento lo aleje. Entonces la influencia demoníaca es algo diferente a la posesión. Ustedes se acuerdan de esa ocasión donde el Señor le reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro estaba endemoniado, estaba influenciado. ¿Por qué? Porque la actitud de Pedro iba a impedir que el propósito de Dios se cumpliera. Pero Jesús no se puso a imponerle mano, a tirarlo al suelo, a echarle aceite, a empezar a gritar. Jesús sabía que era una influencia. ¿Y qué hizo? Lo reprendió, porque las influencias se reprenden. Pedro no estaba endemoniado. Entonces es importante aclarar esto. Primero, la Biblia habla entonces de que la lucha no es contra seres humanos. Detrás de los seres humanos siempre va a haber en este tipo de acontecimientos una fuerza espiritual que lo mueve a hacer algo. Entonces continúa diciendo: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, ¿contra quién? Aquí el apóstol empieza a definir o a desglosar una jerarquía que vamos a verlos uno por uno. Vamos a hablar primero, el primero que menciona ahí son los principados. ¿Qué son los principados? Esta palabra principado proviene del griego arché, que significa primero o superior. Arché, que significa primero o superior. Jesús reconocía que en el mundo estaba un principado. Jesús lo mencionó. Voy a pedirle a 3 hermanos, 3 lectores: Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Jesús reconocía que existía en el mundo espiritual estos principados de los que habla el apóstol Pablo, mucho antes de que Pablo escribiera la carta. Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. 12:31, ¿alguien lo tiene? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
el príncipe de este mundo. Esta palabra príncipe que se utiliza aquí y en todos los versículos que les acabo de decir es una dependencia del griego arché. Esta palabra aquí es archón, príncipe, diferente a la palabra príncipe que vamos a ver cuando veamos los gobernantes, porque es una palabra que denota otro tipo de autoridad. Entonces, estos principados y estas potestades, igual que todos los que vamos a hacer, no son más que un orden jerárquico. Esto no es un invento de Satanás. Principados, potestades, huestes, esto no es un invento de Satanás. Vamos a ver esta cita bíblica que la pasé por alto, Colosenses 1:16, donde vamos a ver que esto es una jerarquía, esto no es propiedad absoluta de Satanás, estos rangos no son propiedad absoluta de Satanás, él copió esta jerarquía. Primera de Colosenses 1:16. Si alguien lo tiene, lo lee por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Todo lo que existe fue creado, sean príncipes, sean ¿qué? Léelo. Dominios, Sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces usted dirá, hermano, entonces el Señor creó los demonios. No, esos son rangos que existían en el cielo y Satanás lo que hizo fue copiar la jerarquía militar que existía en los cielos. Si usted se va a Ezequiel capítulo 28, voy a leerlo rápidamente, que esto no pensaba leerlo, pero es importante para entender que Satanás tenía una posición privilegiada y su posición privilegiada le facilitó entender, comprender cómo funcionaba el ejército de Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 11, lo voy a leer para avanzar rápidamente. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esta es una profecía de doble sentido. Estaba principalmente dirigida al rey de Tiro, pero también es una profecía de una revelación de lo que era Satanás, porque el rey de Tiro, por ejemplo, el rey de Tiro no estuvo en la creación. Entonces hay puntos que no aplican al rey de Tiro, y por eso la teología ha definido que esto no solamente es una profecía sobre Tiro, sino también una revelación sobre lo que era Satanás. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Si usted se va del Apocalipsis, usted se encontrará con que estas piedras preciosas se utilizaban para la vestimenta de la realeza. Son piedras de mucho valor, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos, del día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Usted se puede leer hasta el verso 19 y usted se va a encontrar de que Satanás tenía una posición privilegiada cuando estaba delante de Dios, y esa posición privilegiada le permitió copiar la estructura militar. Vengo a citar este pasaje para comprender, amado, de que principados, potestades y todos estos rangos que acabamos de mencionar no son una autoría de Satanás. Estos son rangos en el ejército, rangos militares que se utilizaron en el ejército de Dios y que Él los copió y los implementó aquí en la tierra. Juan 14:30, ¿qué dice? Y Juan 16:11. ¿No lo tiene? No hablaré ya con vosotros,
Fíjense una cosa, amado, y era la manera como Jesús evadía el exhibicionismo de su autoridad. Jesús fácilmente en cualquier momento pudo iniciar una pelea en el mundo espiritual porque tenía el poder para hacerlo. Pero Jesús no se dedicaba a estar buscando y cazando demonios. Jesús se dedicaba exclusivamente a libertar a los cautivos. Y en el momento que era necesario, Jesús ponía su autoridad como fue ungido para hacerlo. Pero Jesús, mire, en este caso, por ejemplo, Jesús evita la confrontación hasta que llegara el momento en el que él iba a vencer principados y potestades y exhibirlos públicamente, que era luego de su muerte. La misma forma en que enfrentó a Satanás en la tentación cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús lo hizo a través de la palabra. ¿Por qué? Porque los principados, potestades, las huestes espirituales de maldad tienen autoridad. Autoridad dada por Dios. ¿Cómo, hermano? Sí, Señor. Ellos tienen autoridad dada por Dios, no para hacer lo malo. Su autoridad le fue dada por el rango que ellos tenían en el reino de los cielos. Pero esa autoridad fue dada por Dios. Ellos la tomaron y la utilizaron para lo malo, fue su decisión. Pero tienen esa autoridad. Y si hay algo, amado hermano, en lo que Dios es respetuoso, es en la autoridad. Usted no ve al Señor en ningún momento buscándose una confrontación en el mundo espiritual. Mire, yo conozco gente, hermano. Yo he visto gente que se pasea en la iglesia y como que se saborea, buscando demonios y mirando a ver quién se espeluca así al menos para tirarle la mano y caerle encima. Cacería de brujas. El Señor no nos mandó a nosotros a eso. El Señor nos mandó a nosotros a defendernos cuando sea necesario defendernos. Pero no nos mandó a nosotros a estar como los cazafantasmas buscando demonios. Y ahorita vamos a ver en qué se enfoca el mundo de las tinieblas. Sí, porque uno a veces dice que, ay, se me quemó el arroz de este diablo. El diablo no le interesa si a usted se le quemó el arroz. Eso no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es el enfoque del mundo espiritual? Lo vamos a ver enseguida. Principado. ¿Cuál es el segundo rango que menciona Efesios? ¿Cuál? Hermanos, buenas. Potestades. Esta palabra potestades proviene del griego exousia, que significa autoridad. Fíjese que esa misma palabra se utiliza para otros contextos. Por ejemplo, cuando Jesús iba a mandar la gran comisión, él dijo, toda potestad me da. ¿A qué se refiere? Autoridad. ¿Y qué es autoridad? El que tiene la capacidad de tomar decisiones. Toda potestad. Entonces, repito, no es que haya que Satanás haya creado un demonio llamado potestad. No, es un rango. Estos son rangos. Entonces, mire segunda de Pedro, por ejemplo, cómo utiliza el término potestad para referirse a otro tipo de gobierno. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en injusticia e injusticia y desprecian el sufrido. Segunda parte. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de potestades superiores. Potestades superiores. ¿De quién está hablando aquí? De gente que se rebela contra la autoridad. Gente que no respeta la posición de autoridad que tiene el otro. Por eso lo llama atrevidos y contumaces. No está hablando de espíritu. Está hablando de una posición. Una posición que aquí lo llama, no, dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Aquí no está diciendo que está diciendo mal de los demonios. No, de las autoridades. Entonces, repito, esta es un rango militar. Entonces, las potestades provienen del griego exousia. Vienen luego los gobernantes. Los gobernantes, vamos a irnos a un hermano que vaya buscando en el libro de Daniel capítulo 10, verso 13 y verso 21. Los gobernantes, que son los terceros en la lista de Efesios, es una palabra que proviene del griego
Cosmocrator, que significa gobierno de un mundo. Gobierno de un mundo. Y vamos a ver cómo estos entes espirituales ejercen el dominio sobre algunos territorios. Vamos a ir a Daniel. Voy a leer para ustedes en Daniel capítulo 10, verso 13. Y voy a leer luego el verso 21. Voy a leer desde el verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, pues porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, esta palabra príncipe de la que estamos hablando acá, es de la raíz de los gobernadores. Dice: mas el príncipe de este reino de Persia, del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Ahora dice el verso 21: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudará contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces fíjese que ahí se menciona dos niveles o dos tipos de autoridad. Uno que es el de la maldad, el príncipe de Persia o el gobernador de Persia, y otro es el príncipe de ese mismo territorio, pero ya no es del lado del mal, sino es Miguel. Entonces hay dos gobernadores ejerciendo el dominio sobre un territorio. ¿Qué sucedía aquí? Daniel estaba orando porque necesitaba comprender por qué había llegado el tiempo de una profecía y todavía Israel no había visto lo que la profecía decía. Daniel demoró 21 días orando. Mire la perseverancia de este varón. 21 días orando. Y la respuesta a su oración no había llegado. ¿Por qué? Porque había una oposición espiritual. Y usted dirá: ¿qué le interesa al mundo de las tinieblas? ¿Qué le interesa lo que yo ore? ¿Por qué le importa? En el caso de Daniel era porque la respuesta a la oración de Daniel era muy trascendente para todo Israel, era muy importante. Sin embargo, esto deja ver cómo en el mundo espiritual hay estorbo para la oración de los cristianos. A veces usted tiene una petición en su corazón, la presenta delante de Dios, y resulta que usted ora y ora por eso y no tuvo respuesta. Dijo: aquí no pasó nada. Pero es que uno a veces ora no como Daniel, con la perseverancia de Daniel, porque uno a veces desconoce, amado hermano, o se vuelve incrédulo a lo que ocurre más allá de lo que uno ve, y teme reprender todos los obstáculos que en el mundo espiritual se puedan presentar. A mí me gusta cuando este varón le dice a Daniel: desde el primer día salió tu respuesta, pero hubo oposición. Yo entiendo que para nosotros hoy sea difícil comprender que estas cuestiones de películas sucedan. Sí, es difícil comprender que ese cuento de que hay espíritus, de que... yo sé que es difícil comprender, pero es totalmente bíblico. De que en el mundo espiritual hay oposición incluso para la oración del cristiano. Y muchas veces nosotros no hemos recibido respuesta a oraciones, a cosas importantes que nosotros esperamos, y Dios desea también que las recibamos, porque nosotros ignoramos la manera en que opera el mundo de las tinieblas y no reprendemos. Nuestras oraciones son muy livianitas,
Muchas veces ni siquiera clamamos. La mayoría de las veces rezamos. Nuestras oraciones se han convertido en un libreto, en un guión de cada día. Cada día tengo un guión en el que voy llevando mis peticiones y mis oraciones. Pero resulta que la relación con Dios va mucho más allá de un guión aprendido. Y que en el mundo espiritual es necesario por momentos, hermano, clamar por algo, gemir por algo, mostrar que hay un interés genuino, una necesidad profunda. Jesús en una ocasión dijo en Lucas, hablando acerca de la oración, que ningún padre le daría a su hijo nada diferente a lo que le pidiera. Como si él me pide pan, yo le voy a dar piedra. O como si me pide pescado, yo le voy a dar una serpiente. Y dice, mucho más es vuestro Padre que está en los cielos. Y hace la referencia a la mujer y al juez injusto y le dice, esta mujer viniendo cada día hartó al juez, haciendo una comparación de lo que es la persistencia en la oración. Y al final Jesús termina preguntándose, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente dispuesta a interceder, a orar y a clamar por las peticiones y las necesidades de la iglesia? ¿Habrá gente dispuesta a hacer? Entonces aquí vemos un enfrentamiento en el mundo de las tinieblas a causa de una oración, porque, amado, la oración suya tiene poder. Cuando un cristiano se dobla de rodillas a clamar a Dios y a poner una causa delante de Dios, en el mundo de las tinieblas tiene que pasar algo, tiene que suceder. No es estática la oración. La oración no es un ritualismo ni es un rezo. La oración es el medio de contacto de la iglesia con Dios y es el arma más poderosa que la iglesia tiene, la oración. Pero cuando usted sienta que la oración se convierte en un obstáculo, que hay trabas, que hay pereza, que usted lo intenta y nada que puede, hay gente que no ha logrado consolidar un altar de oración. ¿Y usted sabe por qué es tan difícil consolidar un altar de oración? Con el tiempo uno termina acostumbrándose a lo cultural y decir, no, porque es que la oración ya hoy día no tiene tanta importancia, ya Cristo hizo todo por nosotros. Pero no, lo que resulta es que un cristiano de rodillas es una amenaza para el reino de las tinieblas. Y el mundo de las tinieblas va a hacer todo lo posible porque usted no ore. Y porque cuando usted ore, su oración no pase el techo. Porque cuando usted ore, empieza a pensar en la novela que se vio la noche anterior. Porque cuando usted ore, empieza a pensar en el agua que tiene hirviendo allá en el fogón. Distracción. Porque un cristiano conectado es una amenaza para el reino de las tinieblas. Y aquí vemos entonces cómo la oración de Daniel tuvo una oposición fuerte en el reino de las tinieblas. Ahora vamos a ver el último rango dentro de esta categoría que menciona el libro de los Efesios, y se llama huestes. Voy a ir avanzando un poquito rápido. Huestes, voy a dejar estos versículos como referencia, no los vamos a leer para avanzar un poco. Está en Éxodo, haciendo referencia a los ejércitos de Jehová y a los ejércitos de Israel. Huestes es una palabra que proviene del griego stratia y significa ejército en campaña. ¿Qué es un ejército en campaña? Es un ejército que está organizado, está enfilado, dispuesto para la guerra, dispuesto a recibir orden. Eso significa entonces que las huestes son la parte de los entes espirituales que se encargan de ejecutar las órdenes de los altos rangos. ¿Cómo? Son los que van y hacen lo que los otros planean, los de arriba planean. Las huestes son las que van e invaden el mundo, invaden las mentes, invaden las iglesias, tratando de que el diablo ejecute su plan. Entonces, huestes espirituales, ejército en campaña. En Éxodo 12:17 y Éxodo 12:41 usted puede ver cómo se hace referencia a las huestes, refiriéndose a multitudes de personas enfiladas como un ejército.
Esos son las huestes. Entonces vamos a hacer un repasito muy general. Primero, los principados. ¿Quiénes son los principados? Son los superiores. Es decir, que el principado es el que está por encima de todos. Luego vienen las potestades. El papel de las potestades es apoyar a los superiores. Vamos a traerlo a un plano secular. Digamos que el principado es el presidente. Las potestades son los gobernadores. Los gobernadores son los alcaldes. Y las huestes son los funcionarios públicos. Entonces las potestades apoyan al superior, los gobernadores dominan territorios y las huestes espirituales ejecutan las órdenes que le dan los mandos superiores. Entonces son rangos militares de espíritus organizados y dispuestos para enfrentar la batalla con la iglesia. Ahora, ¿en qué consiste esa batalla? Vamos a ver cuáles son las áreas en las que Satanás libra la batalla con el mundo y con la iglesia, para que entonces empecemos como a enfocarnos un poco y a dejar de ver al diablo en todas partes y empezar a achacarle al diablo cosas en las que él no tiene nada que ver. Hay muchas cosas que son decisiones de nosotros, son culpa de nosotros. Usted se tropezó porque esa piedra estaba ahí, usted no la vio y se arrancó la uña porque no vio la piedra. Eso no fue que el diablo le puso la piedra, esa piedra estaba ahí. ¿Cuál es el enfoque entonces de las fuerzas espirituales de maldad? Vamos a ver entonces cuál es el plan de maldad. El plan de maldad, según Efesios capítulo 11, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 11. ¿Lo tienen ahí? Si no lo tiene, yo lo leo. El 11 dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son acechanzas? Empecemos entonces por definir que el plan de maldad de Satanás es engañar al hombre para distanciarlo lo más posible de Dios. Y para eso utiliza varias maneras. La Biblia habla de varias formas en las que los entes espirituales interfieren para que el hombre no se conecte con el plan de Dios. Entonces, ¿su plan cuál es? Engañar. Ese es su propósito. Incluso esta palabra acechanza, esta palabra acechanza tiene un origen del griego metodeia. Acechanza proviene del griego metodeia, que significa astucia o engaño. Dicho de otra manera, el apóstol está diciendo: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todos los engaños del diablo. Engaño. ¿Y qué es engaño? Hacer creer al otro una mentira y hacerla pasar como verdad. Eso es el engaño. Cuando alguien es engañado, no sabe que está engañado. La persona que está engañada está convencida de que tiene la verdad, ¿sí o no? Eso es el engaño. El engaño y la mentira tienen una similitud. El asunto es que cuando alguien está engañado con una mentira, mata y come del muerto por defender esa mentira, porque está convencido de que esa es la verdad. Entonces uno dirá: hermano, pero entonces ¿cómo hace uno para saber cuándo las cosas son de Dios o no son de Dios? Mi amado, nada que genere división, contienda y separación es de Dios. Yo siempre, cuando alguien me pregunta: hermano, vea, tengo una indecisión con respecto a un tema, no sé si hacer esto o no hacerlo, ¿te sientes tranquilo si lo haces? No, hermano, no me siento tranquilo. Entonces no lo hago, porque la primera señal de que yo estoy haciendo lo correcto es que tengo paz cuando lo hago. Entonces,
El propósito de Satanás es engañar. Y ya nosotros sabemos lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. ¿Qué dice? Muchos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Juan 8, 44? Porque los deseos. Él ha sido mentiroso, él ha sido homicida Y mentiroso. Léalo. Fuerte. Vosotros sois vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Padre de mentira. Entonces el propósito principal de Satanás es mantenerlo a usted y a mí engañado. He ahí la importancia de que el creyente mantenga una conexión con Dios. Un creyente que conoce a Dios, un creyente que se preocupa por ir a Dios cada día, por entenderlo, por leer las Escrituras, por pedir al Señor dirección en la lectura de las Escrituras, por preguntar las cosas que no entienda de las Escrituras, ponerla en oración. Mire, hermano, yo sé que para muchas de estas cosas pueden ser ridículas, pero usted no sabe. Yo a veces he tomado un pasaje bíblico que no lo entiendo y lo pongo en oración durante semanas, y un día cualquiera lo voy a leer y pareciera que toda la vida hubiese entendido lo que estaba ahí, cuando durante mucho tiempo no lo había entendido. Pero para lograrlo tuve que pasar por semanas de oración, porque es que esto es una palabra viva. Ese es un tema que, mire, yo no tengo nada en contra de la razón, porque yo a veces menciono mucho esto. No, yo confío en la educación. Yo soy una persona, a mí me gusta estudiar. Sí, eso es cierto, me gusta leer, me gusta estudiar, me gustan los métodos, me gustan las técnicas, claro que sí. Pero cuando yo llego a la palabra, y si hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana, es que la Biblia yo no la puedo tratar como una literatura cualquiera. Porque a Dios, a lo que le da la gana, lo deja entender, y lo que no, no. ¿Es así o no es así? Lo que Dios le dé la gana de revelarnos a nosotros y de mostrarnos, de abrirnos los ojos para entender, Él lo hace. Lo que no, no. Entonces es un libro que debemos leer bajo la dirección de Dios en oración. El engaño de Satanás busca en gran parte eso, desviarnos a nosotros y alejarnos del plan de Dios. Ahora, ese plan tiene 4 fases. La Biblia habla de diferentes acciones de Satanás, y esas acciones se pueden ver en 4 fases. La primera fase se llama corrupción de la sociedad. ¿Ustedes alcanzan a ver las letras de arriba, no? Bueno, la letra, pero yo les voy a decir, no sé por qué no se ven acá. La primera fase se llama corromper la sociedad. El primer plan, el primer propósito de Satanás es corromper a toda la cantidad de gente posible. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versos 18, 21 y 28. Y luego vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12. Entre más gente se deprave, entre más gente se corrompa, más obstáculos va a tener la iglesia para cumplir su misión, y más gente se va a alejar del propósito de Dios. Romanos 1, 18, voy a leer los versos 18, 21 y 28. Porque la ira de Dios se revela desde el principio, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién los entregó?
Dios. ¿Por qué Dios los entregó? Porque ellos decidieron seguir la maldad en lugar del bien. Satanás sabe eso. Satanás sabe que si corrompe la sociedad lo más alto que pueda y amaña a la gente tanto con el pecado, la gente va a amar tanto el pecado que un día, aunque sepa que esa no es la salida, no lo va a querer soltar. Ese es el problema de la gente cuando toca fondo. Usted no le ha predicado a gente que dice: yo quisiera dejar esto, no puedo. ¿Alguna vez le ha hablado de pronto a un drogadicto, a una prostituta? Si ha tenido la oportunidad. Ellos dicen: yo quisiera, pero no puedo. Y lo que sucede es que entre más corrompida esté la sociedad, más difícil va a ser que acepten la verdad. Y cuando un hombre toma la decisión de no seguir la verdad, entonces Dios los usa como vaso de inmundicia y los entrega a perversiones. Te vas a perder, entonces piérdete con ganas. Romanos, primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, fortalece esta escritura, y hay otros pasajes que también lo hacen. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Es segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 9 al 12. Mire lo que dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Uno de los argumentos más fuertes de algunos ateos hoy es: Dios ya definió quién se va a perder y quién se va a salvar. Entonces, hace poco veía un debate entre un ateo y un teólogo que debatían ese tema. Dios ya definió que el hombre se va a perder y que tú te vas a salvar. Entonces Dios es un juez injusto, porque si Él sabía que yo me iba a perder, entonces ¿por qué me juzga si Él me diseñó para perderme? Y aquí hay una interpretación incompleta de la escritura. No voy a decir equivocada, porque parte de la interpretación de que hay gente destinada para perderse es cierto, pero es una parte. ¿Por qué está destinada para perderse? Por la capacidad que tiene Dios de conocer el futuro y de saber qué decisiones va a tomar la gente. Y como la gente elige la maldad, dice: si te vas a perder, te pierdes con toda, papi. Al menos te utilizo para perfeccionar la obra en otros. Uno de los versículos de evangelización más relevantes en todo el cristianismo es Juan capítulo 3 verso 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el verso 19 dice: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Satanás sabe que si corrompe a la sociedad, hay pocas probabilidades de que el hombre sea salvo, porque se va a amañar tanto a la corrupción que aunque un día sepa cuál es el camino de la verdad, no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque ama el pecado. Por eso usted ve cuál es la agenda que tienen contra estos países en Latinoamérica, la agenda LGTBI. Hay países donde si yo estuviera diciendo esto y me viera, la policía llegaba y me llevaba preso, porque no se puede decir nada en contra de esta comunidad.
estos días que vino Jorge Luis Tellez, conversaba con él sobre ese asunto y me decía, en Argentina hay una policía dedicada exclusivamente a proteger esa comunidad. Donde usted llega a decir algo en contra de esa comunidad, se lo llevan preso. Y esa es la agenda que trae un propósito de corrupción de la sociedad. Ese es el primer plan de Satanás: corromper lo que más se pueda a la sociedad. La música hoy, ¿qué está haciendo con nuestros jóvenes? Usted ha ido a una fiesta de cumpleaños recientemente de un niño de 5 años. Usted ha visto a esas niñas de 5 años partiéndose la cadera bailando. ¿Dónde quedó la vaca Lola? ¿Qué pasó con los pollitos, hermano? No, ya esos muchachos quieren es música de adultos. El sexo en los niños, mire, eso se ha vuelto un tema tan complejo que ese tipo de música influencia hacia el desorden y a la depravación sexual. Y si un niño desde los 5 años empieza a moverse en este ambiente, cuando tenga 12 años, tener relaciones sexuales le va a parecer la cosa más normal del mundo. Y vaya usted, dígale algo, porque usted va a ser atrasado, retrógrado, anticuado. Actualízate. ¿Qué oso? ¿Tú en qué mundo vives? Depravación. Por eso nosotros, si bien entendemos que hay cosas, amado, hay cosas que no son descritas textualmente en la Biblia como pecado, la iglesia discierne qué le conviene y qué no le conviene. ¿Dónde dice la Biblia? A ver, que yo no puedo escuchar dígame un reggaetonero ahí. ¿Quién? Ahorita conversamos, hermana, después te cuento. Pastor Medina me ayuda para que... No, mentira, hermana. Mentira, Daddy Yankee. ¿Dónde dice la Biblia? Y no escucharéis a Yankee. ¿Cierto que no? Pero si yo analizo lo que su música o lo que él hace influencia mi comportamiento, y si tengo el Espíritu Santo de Dios para discernir las cosas que puede causar en mi personalidad, entonces yo me abstengo, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué sucedió en la década de los 60, en la década de los 80, cuando empezó este libertinaje de las minifaldas, de la droga, de amor y paz, de sexo desmedido, de la promoción de los preservativos? No se inició una degeneración sexual y una degeneración social muy fuerte, que a la fecha de hoy usted va, discúlpeme, amada hermana, si de pronto esto le incomoda, pero tengo que decirlo, usted va a lugares donde hay gente en iglesia que está mostrando media pierna y no siente nada. ¿Sí? ¿Amén? ¿Así están aquí? No pasa nada, hermano, usted sí es anticuado. ¿Dónde dice la Biblia que yo no me puedo vestir así? Sí, verdad, la Biblia no habla de las minifaldas. En ninguna parte. Búsquelo como quiera y no lo va a encontrar. Pero la iglesia discierne cuáles son las tendencias y los planes de las tinieblas para corromper la mente y corromper la conducta del hombre. Y cuando la iglesia discierne, tiene la capacidad de decir: esto me conviene y esto no me conviene. Por eso un cristiano, cuando nace de nuevo y el Espíritu Santo está dentro de él, no necesita que nadie le diga cómo tiene que vestirse, porque el Espíritu mismo le da convicción. Vea, preocúpese cuando usted salga mostrando más de lo que debe y usted no sienta ni siquiera pena. Preocúpese, porque algo pasa, algo está pasando. Sí, mi hermano. Con todo el respeto, pero usan el pretexto que la ropa nos está parando para no vestir como Dios manda. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿cuál es el plan maquiavélico de las tinieblas? Primera fase se llama corrupción social, corromper a la sociedad. El segundo es impedir que la gente crea.
Hay gente que incluso está en el mundo, pero no se deja llevar por la corrupción social. Y esa gente, aún dentro de ellos, tienen la necesidad de buscar a Dios. Al nombre del Señor. ¿Tienen afán, hermanos? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hay gente entonces que no se deja llevar por la corrupción social y aún así buscan las iglesias, buscan que alguien les hable, les gusta escuchar la palabra. Contra ellos el plan es impedir que crean. Esa es la segunda fase. Lucas capítulo 8, verso 11 y 12. Dicho por el mismo Jesús, explicando una parábola, porque Jesús estaba hablando de la parábola del sembrador, una parábola muy famosa. Pero los discípulos no le entendían la parábola. Y ¿cómo así que un hombre salió a sembrar, tiró una semilla? ¿Quién se llevó esa semilla? ¿Quién es ese pájaro que se la comió? ¿Qué pasó ahí? Y Jesús empieza desde el verso 11, empieza a explicar. Desde el verso 9 voy a leer. Lucas capítulo 8, voy a leer del verso 11, del verso 9 al 12. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que la oyen. Y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Esto lo está diciendo Jesús. La mejor teología que puede existir vino de Jesús. Jesús tenía un mensaje sencillo pero muy profundo. Jesús iba directo al grano. Jesús, vea, para entender las enseñanzas de Jesús, uno no necesita estudiar ni simbología, ni necesita estudiar nada extraño. Jesús era muy puntual y llamaba las cosas como eran. Es muy fácil, es muy sencillo. Satanás impide que la gente crea. ¿Por qué? Porque el hecho de creer es una decisión propia. La gente decide si cree o no cree. Si la gente decide no creer, se va a perder. ¿Quién los condenó? Dios tiene que ejecutar el juicio, pero la gente tomó su decisión. Dios ejecuta el juicio porque Él es justo, y como justo Él tiene que aplicar las reglas que Él crea. Y el que no crea se va a perder, claro. Pero Satanás sabe que si la gente no cree, se va a perder. Entonces, ¿qué hace? Impide que la gente crea. Y sabe, a veces utiliza la iglesia para eso. La iglesia a veces se deja utilizar para que la gente no crea el evangelio. Si yo voy a ser evangélico como ese, mejor me quedo como soy. Mira, si uno va a esa iglesia, eso es una locura, y eso es un desorden, eso es, qué locura, qué confusión, eso es. Y hay otros que simplemente no predican. Por cualquier excusa, no predican. Estamos siendo un canal para que la gente no crea. Porque sabe Satanás que si la gente crea el poder del evangelio, la iglesia se fortalece, la iglesia crece. Y entre la iglesia crezca, su reino en la tierra se va a debilitar. Porque habrá más gente orando, habrá más gente ayunando, habrá más gente intercediendo, habrá más gente siguiendo a Dios, habrá más gente criando niños conforme a los principios de Dios. Que crea la gente es la propagación del evangelio. Entonces Satanás va a impedir que la gente crea a toda costa, y la iglesia no se puede dejar utilizar por eso. Nuestro papel es predicar el evangelio, predicar el evangelio y predicar el evangelio hasta que Cristo venga. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que dejar de predicar. Ninguna parte de la Biblia dice que ya el evangelio no se puede predicar. Ese es nuestro papel hasta que nosotros nos digan pare, nosotros tenemos que parar. Pero hasta ahora nadie nos ha dicho que paremos, y nosotros no podemos alimentar ese propósito de Satanás. Tercera etapa se llama división. Bueno, hubo gente que no se corrompió, empezó a escuchar, alcanzó a creer y ahora llegó a la iglesia. Cuando están en la iglesia, ¿qué hago? Los divido, los separo.
fuerzas divididas no tienen la misma potencia. Vamos a ver por qué estas divisiones, por qué aseguramos que estas divisiones provienen de espíritus. Primero ya dijimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1, que se le escribe a Timoteo, que recuerden que Timoteo también pastoreó Éfeso, que es la iglesia a la que se escribe la carta en la que estamos compartiendo. Dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto de apostatar es retractarse o dejar el camino que se llevaba. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Escuchando a quiénes? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada la conciencia? Cuando una persona se le ha dicho que algo es malo, que algo es malo, que algo es malo, y esa persona hace caso omiso a esa voz que le dice que es malo, llega un momento donde, en palabras más técnicas y muy elevadas, le sale callos. En la conciencia le sale callos. Eso es cauterizar la conciencia. Cuando después de una y otra amonestación yo hago caso omiso a eso, y cuando yo hago caso omiso a la amonestación, llega un momento donde ya no me importa. Se cauteriza la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos y los creyentes y los que han conocido la verdad. Espíritus engañadores que van a llevar a los hombres a inventarse cosas para desviar el centro de la doctrina de Cristo. ¿Usted no se da cuenta de que hoy las iglesias se separan precisamente por cosas como estas? Porque alguien dijo, no, lo que pasa es que esto no es así, sino es que la iglesia no se va con la cara descubierta, sino con velo. Entonces, como acaban con la cara descubierta, entonces yo saco otra iglesia. Eso pasaba acá en la época. Pablo decía, bueno, estos van a prohibir casarse, van a prohibir no comer tal cosa, van a prohibir no hacer tal otra. Entonces se dejan llevar por cosas que no son fundamentales en la doctrina de salvación y dividen el cuerpo de Cristo. Y creció tanto la división en la iglesia primitiva, que mire, en Tito, vamos a leer Tito capítulo 3, verso 9 al 11, que eso se tiene que convertir en un corte radical. El apóstol Pablo tiene que hacer una amputación radical para calmar la división en la iglesia primitiva, a causa de gente que por cualquier cosa quería entonces alterar la doctrina. Dice Tito capítulo 3, versos 9 al 11, dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya después de una y otra exhortación, mire, vamos a concentrarnos en el Evangelio, vamos a concentrarnos en que Cristo resucitó, en que nos salvó, en que la salvación es para los gentiles, que es para los judíos. Esa otra cantidad de pequeñeces son cosas vanas y sin provecho. Pero si alguien persiste en dividir la iglesia a causa de cosas que no tienen trascendencia en el Evangelio, Pablo lo dice, deséchalo, porque va a causar divisiones. Mire, Pablo no lo hace por hacerle daño al hermano que va a desechar. Por eso no lo sugirió para hacerle daño al hermano, lo sugirió para conservar la iglesia, para conservar a la iglesia unida. Mire, hermano, no importa clase social, no importa color, no importa trabajo, no importa los diferentes genios que nosotros podamos tener. Algunos son más alegres, otros son más amargados, otros son de carácter fuerte, otros son más extrovertidos. No importa.
Lo importante es que la iglesia se debe caracterizar por vivir en koinonía y unión. Una iglesia unida es una iglesia fuerte en el poder de Dios. Y Pablo sabía eso, por eso siempre exhortaba a la iglesia a que no se dejara llevar por la división. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20 y 21. Alerta entonces también a Timoteo y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Aquí la palabra ciencia traduce conocimiento. En otras palabras dice: y los argumentos del falso llamado conocimiento, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Qué le está diciendo? Evita ponerte a discutir con el hermano por cosas que no nos van a llevar a ninguna parte. Evita ponerte a pensar en más allá de lo que está escrito y ponerle cargas a la gente de cosas que ni van ni vienen, porque eso causa división, hermano. Yo no sé, pero estoy seguro que el propósito de Dios con la iglesia es volver a unirnos en un mismo propósito y en un mismo sentir, para que la iglesia pueda ser fortalecida en el poder de Dios. Y tenemos que empezar a entender ese llamado de Dios. Y por último, la última faceta del plan de maldad es estancar a la iglesia. ¿Qué es estancar? Impedir que algo crezca, impedir que algo se propague, se reproduzca y se fortalezca. Y la iglesia deja de crecer cuando la iglesia se divide, cuando en la iglesia hay odio y cuando en la iglesia hay pecado. Cuando la iglesia se divide, cuando en la iglesia hay odio y cuando en la iglesia hay pecado, la iglesia no crece. Listo, no logré corromperlos, pudieron pasar a que les predicaran, luego de que creyeron, llegaron a la iglesia, no logré dividirlos, ahora que están juntos, entonces tengo que impedir que crezcan. Esa es la cuarta etapa del plan de maldad, y quiero dejarle como lectura, voy a leerlo para ustedes ya para terminar con estos dos versos. Primera de Pedro 5:8. Dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si ve que él sí está atento a la iglesia, si ve que él sigue pendiente de lo que nosotros hacemos y lo que somos para impedir que crezcamos. Y Santiago 4:7, último verso, Santiago 4:7, dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo dice? Perseguid al diablo, resistid, ¿y él qué? Huirá de vosotros. Nosotros tenemos el poder para hacer que Satanás salga corriendo delante de una iglesia que teme y que sirve a Dios. Nosotros tenemos el poder, hermano. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, por ayudarnos cada día a acercarnos a tu voluntad, a la perfección que tú quieres llevarnos cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. En tus manos estamos, Señor, pidiéndote que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones, que nos permita crecer, fortalecernos, edificarnos, unirnos, amarnos cada día más, para que la iglesia sea impactando al mundo cada día más y que tu reino se establezca conforme a tus propósitos en gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano.